Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Bueno, señores, ayer conversó el presidente Luis Abinader en un estilo muy peculiar, en el que se estrenó un escenario en el que, si bien es cierto, hubo unos contertulios que facilitaron las cosas con preguntas que un poco le servían de pie de amigo al presidente. No menos cierto es que, en términos simbólicos, por lo menos da esa sensación de acercamiento del presidente Abinader con la comunidad. Eso por un lado. Y ahí, en esos 90 días, 3 primeros meses de gestión, que no los 100, bueno, pues dentro de sus ponderaciones están las luces, o lo que entiende el gobierno que son sus luces. Sin embargo, no todo ha sido luces, han habido sombras también en estos 90 días, obviamente, como tendría que ser, porque pretender, ¿verdad?, que las cosas iban a hacerse wow, en medio de las dificultades en las que además asume Luis Abinader esta gestión, con todas las crisis de las que yo no paro de hablar, todas las crisis juntas, era, no sé, era pretender algo prácticamente imposible. Y sí, han habido traspiés bastante considerables en la gestión del presidente Abinader. Y una de los traspiés que, según desde mi punto de vista, han sido más considerables, metidas de pata, para decirlo en lenguaje llano y de la gente, fue el tema de los impuestos como forma de acumular un dinero que se necesita frente a cómo se hereda y la crisis en la que se hereda, que tiene mucho que ver incluso con ese déficit que dejan las pasadas autoridades al gobierno, un déficit que se coloca en el orden de los 400 millones. Yo creo que la necesidad y la crisis la conocemos. Ahora, el método para recuperarse fue bastante complicado y eso fue una metedura de pata. No sabemos si después lo que es la solución posterior, que tiene que ver con un adelanto de los impuestos que pagaría Barrigol, sería tan sano ni tan ingenuo como aparenta, pero calmó un poco la ira de la gente que denota y dice, estamos aquí, estamos en acecho. Y digo que no sabemos si la solución podría ser tan sana, porque tenemos un tema pendiente ahí respecto de Barrigol y unas travesuras y unas atribuciones que no sabemos si se le ha legitimado en nombre de esos adelantos o qué de parte del gobierno. A ese es otro tema que vamos a seguir nosotros agotando. Mientras tanto, dentro de las sombras, bueno, podrían referirse también, en el caso del gobierno, oye, en principio esos nombramientos de familiares. Eso para la gente no fue bueno y no cayó bien, y en efecto sí, ciertamente, familias completas. El caso muy emblemático, por ejemplo, y tampoco, y yo creo que fue sombra, fue permitir que las cosas llegaran al nivel que llegaron con el tema de las 3 curules. Empezando porque no había ni siquiera por qué nombrar a estas personas que fueron sometidas al escrutinio después en otros puestos, porque no me digan ellos que no habían más gentes aquí que pudieran desempeñarse ni en Indotel o en la Superintendencia de Seguridad. El manejo que hicieron después ya desde el partido, realmente eso no tuvo muchas luces. Y por supuesto con ese caso no tuvo ni un chinchín así de luces el caso de Kimberly, que por cierto todavía está ahí y tendremos que ver cómo finalmente se va a solucionar. El tema del barrilito, que es un tema que ni crean que se nos ha olvidado, pero que sí ha sido una vergüenza por el manejo precisamente de legisladores del PRM, que utilizando los mismos métodos, y no es que nadie cree aquí que como partido del sistema tampoco son la gran cosa, como dice la gente, ni que van a hacer esos cambios estructurales, ni que se va a producir toda una revolución, no. Pero se notó muy descarado de muchos senadores que en tiempos de campaña y en medio de las crisis y la casi pulverización de la gestión de Danilo Medina, agarraron ese tema porque ellos saben que eso crea mucha urticaria y eso le da una doble responsabilidad, el tema del barrilito, y lo levantaron como estandarte de campaña, farsantes, bandidos. ¡Oh! Y ahora se han atrincherado ahí con el barrilito muchísimo todos esos senadores del PRM. Entonces, eso es una metida de pata.
de este gobierno, porque ellos siguen ahí cobrando unos cuartos que no les corresponde. Ese dinero no les corresponde y nosotros en tiempos de esta crisis donde nos dice que tenemos que apretarnos los cinturones, no tenemos por qué a ustedes ponerlos a ganarse mucho más allá del dinero que les corresponde por su salario, que ya es bastante, porque como se ha demostrado, el salario de un senador aquí, señores, 3 veces mayor que un senador en Estados Unidos, en un paísito de 48.000 kilómetros cuadrados y con una población que no pasa los 11 millones de almas. Entonces eso fue una metida de pata. Como lo fue... Entonces, el tema del tema, bueno, ya le dije, el tema de Kimberly, en fin, esos han sido metidas de pata de este gobierno. ¿Qué cuentan ellos que han sido luces? Bueno, para nosotros los ciudadanos yo creo que han sido luces la eliminación de algunos estamentos que no son más que nichos que sirven para la corrupción, como es el caso de OISOE, que todos de triste recordación sabemos para qué sirvió. El caso de OISOE, ahí hubo de todo, señores, recuerden que ahí hubo hasta suicidio, porque eso era simplemente una asociación de malhechores, una cueva, ¿no? Que fungía como asociación de malhechores. El caso del FOMPER, que a discreción manejaban, señores, 16.000 millones manejó ese hombre, así tranquilamente, el señor Rosa. Ese mismo Rosa que durante su gestión primero en el FOMPER hubo 2 sometimientos. 2 sometimientos por estafa al Estado desde las empresas generadoras de electricidad en la primera gestión de eso y después fue premiado y ahí estuvo hasta que decidieron disolver eso. Eso fue bueno. Como fue bueno también los nombramientos ahí al frente de la justicia. Todos estamos esperanzados que, por cierto, habrá pasarela, señores, habrá pasarela y a mí sí me llena de alegría, como a muchísimos dominicanos, que podemos quizás superar, dar, no sé, 30 pesos por un plátano, pero que se sigan burlando en nuestra cara con los temas de corrupción e impunidad, eso sí que no lo vamos a tolerar. Y recordamos que sabemos el camino, no como muchos que quieren simplemente desacreditar ese recurso, sino para luchas y presiones reales. Sabemos el camino de la Plaza de la Bandera para los que se equivoquen. Y sabemos que muchos del PRM que han venido a cumplir funciones han venido pensando que pueden hacer exactamente lo mismo y que si les permiten, señores, hacen así, se desplazan, igualmente se equivocan como los otros. Pero el presidente hablaba entonces del ahorro de 16 millones en 90 días y eso es bueno. Se lo ahorró, por ejemplo, con el cierre de OISOE del despacho de la primera dama, con el cierre de FOMPER. Qué bueno que ese dinero y esos recursos, entonces vamos a ver cómo lo vamos ahora a distribuir. Ha sido bueno y por lo menos ha dado buenas señales. Lo que hoy nos traen algunos diarios respecto de el involucramiento del presidente con el tema del matrimonio infantil. Ahí hubo y se le hizo un stop, un parón, porque la verdad es que al ser el primer mandatario de la nación, el que se expresara en contra de eso, no le quedó más remedio, señores, que esa comisión, donde hubo 3, no sé ni cómo calificarlo, que estaban casi... propugnando bajo no sé qué argumento una aberración como esa. Y luego la creación entonces de ese estamento, que se anunció también en el día de ayer, de protección a la niñez y a la adolescencia, que ojalá que eso funcione y que eso no va a implicar más recursos, ojalá. Entonces eso pudiera también ser bueno. Del sector eléctrico, que es un tema muy serio y muy vulnerable, ahí hay cosas que no han sido tan buenas. No han sido tan buenas. Se está hablando, por ejemplo, del pacto eléctrico, se está hablando de aprobarlo antes de que termine el año, que es improbable. Se está hablando de Punta Catalina, se ha estado hablando de las auditorías, de las ventas, se ha estado hablando de beneficiados precisamente de esto, que eso no es tan bueno. El sector eléctrico, que también es un tema aparte, que tendremos que tratarlo aparte, ahí han habido muchos bemoles que no están tan buenos, como es el caso también del tema de la minería. Pero en fin, en general, por allá están las cosas un poco respecto a ese tema. Señores, y volvió Temístocle a la carga. Óyeme, pero es que Temístocle no coge cabeza. Pero ¿y este señor? ¿Qué es lo que se está pensando? No, pero las declaraciones con las que se destapa Temístocle en el día de hoy, por aquí las tengo. Es el vaticinio de las confrontaciones sociales si quitan los programas, dice Temo. Y las responsabilidades al caso de Leonel Fernández, su compañero de partido, donde por cierto en la primera gestión Temístocles Montaz no pudo ser más inecto y más incapaz cuando habló de la Corporación Dominicana de Electricidad en ese entonces y que en 3 meses él la resolvería y no pudo salir de manera más deshonrosa porque tuvo una función
muy, pero muy, muy, muy criticable. ¿Mm? No solamente no hizo absolutamente nada con eso, sino que a partir de ahí vino todo el proceso de privatización y capitalización, decían, y después todo el revés que eso implicó. Entonces yo creo que a Temístocles Montás va a haber que seguir recordándole cosas, porque es que este señor, señores, se le olvida. Oh, pero hablando de deuda, ¿cómo se le ocurre a Temístocles Montás hablar de deuda? Señor, pero ustedes deberían sentir una vergüenza terrible y esa palabra no mencionarla, porque vamos a recordarle, mi querido Temístocles Montás, Danilo Medina, ¿en cuánto fue que encontró la deuda del país? En cerca de 19 mil millones de dólares. ¿En cuánto la dejó? Cerca de 44 mil millones de dólares. ¿O se le olvida a Temístocles Montás? Que no es que se le olvida, sino que usted es un taimado. A usted se le olvida que aquí, cómo se comprometió el Producto Interno Bruto en el tema de la deuda y cómo se comprometió el presupuesto para pagar los intereses de la deuda. Y que en esos 8 años, Danilo Medina, de esa deuda de 44 mil millones en lo que la dejan aproximadamente, y si usted se pone a calcular que estaba en 19 mil millones cuando llegó, cerca de 20 mil millones fueron simplemente responsabilidad del gobierno en el que usted estuvo. En el que usted estuvo hasta que estuvo preso. Porque tú tienes un pie, Temístocles, en Odebrecht. Tú tienes un pie en Odebrecht. Tú saliste porque dijiste que, y fuiste el único que admitió que no te hicieran hablar. Y yo creo que a ti deberían, porque tú sí sabes cosas de procedimientos que no son sanos y que son parte de la corrupción, y que te sacaron cuando tenían el control de todo y también de la justicia, para que tú no hables, porque además eres cómplice. Y te nombraron presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y las autoridades de ahora deberían, yo creo que deberían de jalar a Temo, para que diga eso que él en su momento dijo, que no me hagan hablar. Porque para su información, Temístocles Montás, y dígaselo a lo suyo, el delito de la corrupción no prescribe. Entonces, yo no sé de verdad qué es lo que pueden exhibir en 8 años de ejercicio del gobierno PLDista, que ustedes están hablando de que, por favor, si las confrontaciones, si se quitan los programas, va a haber confrontaciones, y usted sabe perfectamente que no es posible mantener en el tiempo esos programas sociales. Entonces, no estén manipulando, chantajeando, y Temístocles Montás, yo creo que hace rato que ha debido callarse en este país. Ahora me toca callarme a mí, porque el tiempo se nos ha terminado. Nos vamos a reencontrar en estas transmisiones. Hoy hicimos un intento. Ay, Virgencita de la Altagracia, perdónenme, señores. Yo no sé si hubo tantas personas conectadas, porque entre la tecnología y ese pleito que teníamos él y yo, y esas transmisiones en YouTube que intentamos desde la cabina de la Z, en donde estoy de 5 a 7 de la mañana, y mi último comentario, como les había dicho que lo iba a hacer, y lo voy a seguir intentando, lo voy a hacer en vivo para que interactuemos a través del chat, ¿no? Hoy fue, yo creo que, yo no sé, la verdad, me hubiese gustado que ustedes vieran y me retroalimentaran, porque para mí, que técnicamente fue medio... Pero nada, ahí seguimos en el intento, señores, haciendo esas transmisiones en vivo en la mañanita. Son 5 o 6 minutos, lo más que llegas a 10 minutos. Así que gracias por acompañarme. Mientras tanto, suscríbase aquí a este canal, denle like si les gusta, compartan con otros. Soy Ivonne Ferreras.